Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo canal de YouTube cuyo origen y motivo es la lectura en voz alta de la Santa Biblia y demás textos religiosos de índole cristiana. Trataremos de acercar a la gente de manera fácil y amena las Sagradas Escrituras y demás conocimientos para que ustedes puedan escucharlo en cualquier momento, en cualquier sitio, mientras se relajan o mientras desarrollan sus distintas actividades que forman su día a día. Para ello, vamos a organizar y leer los distintos capítulos y partes de la Santa Biblia en distintos vídeos para que puedan verse o escucharse de manera ordenada y lo más clara posible. No olviden que, si os gustan nuestros vídeos, podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube para recibir cada una de nuestras nuevas entregas. Si además os gustaría ayudarnos, una cosa que sí podéis hacer es muy fácil, es compartir este vídeo con vuestros seres queridos para que así llegue a mucha más gente. Dicho esto, deseamos acercaros con nuestra voz la mayor paz y el amor de Dios a vuestros corazones. Muchas gracias. Empezamos. Dice así, la Sagrada Biblia. Antiguo Testamento. Empezamos por Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia suelen recibir el nombre genérico de Pentateuco. En la tradición judía se denominan Torah, instrucción o ley, y en la cristiana se designan a menudo como libros históricos. Ambas tradiciones tienen su fundamento, pues tanto la historia como la ley se entrelazan en los libros del Pentateuco, formando una vasta composición. La línea histórica abarca desde la creación del cosmos y del hombre hasta la muerte de Moisés, ocurrida en el momento en que Israel está a punto de cruzar el Jordán y de conquistar la tierra prometida. La concepción de la historia en estos libros no se corresponde con la de los historiadores modernos. Los autores sagrados interpretan la historia de Israel como la historia de su encuentro con Dios. Más que de una exposición histórica, en sentido estricto, se trata de un relato de las gestas de Dios, tal como el pueblo las vivió a lo largo de su historia. La historia narrada en el Pentateuco está totalmente impregnada de la experiencia de Dios. Es una historia de salvación en la que se pueden distinguir 6 etapas. 1. Historia de los orígenes. Es el Génesis 1 al 11. 2. Historias patriarcales. Génesis del 12 al 50. 3. La historia del Éxodo. Éxodo parte 1 al 15. 4. Sinaí. Éxodo del 19 al 24. 5. La marcha a través del desierto. Éxodo del 16 al 18. Número 10 y número 20. 6. Conquista de la tierra. Número 20 al 36. El libro del Deuterónimo se presenta como el discurso de despedida de Moisés al pueblo de Israel en los umbrales de la tierra prometida. En estas coordenadas históricas se insertan las secciones legales. Las leyes del pueblo de Dios aparecen todas conexas con el Sinaí. No solo el Decálogo, Éxodo 20, y el Código de la Alianza, Éxodo 21-23, sino también la legislación sacerdotal y la ley de santidad, Éxodos 25, número 10. Se colocan a los pies de la montaña santa. En el Sinaí, Israel recibió la ley y selló una alianza con el Señor, el Dios que se reveló allí mismo a Moisés, con vistas a liberar a su pueblo de Egipto. Estos acontecimientos históricos encuadran y dan sentido a la ley. A la acción del Señor, que salva, corresponde el compromiso del pueblo que observa la ley de Dios. La ley es el signo de la nueva vida de los hombres liberados, la expresión de la alianza entre Dios y el pueblo. El Deuterónimo, parte actual del Pentateuco, goza de una cierta independencia. En él se combinan también las secciones históricas con las legales, unas y otras ligadas a los eventos del Horeb, nombre de la montaña santa en este libro. La historia fundamenta la ley, una ley predicada invitando apremiantemente a Israel a su observancia. En la tradición judía y cristiana, el Pentateuco se ha atribuido íntegramente a Moisés. Resulta claro
Sin embargo, que numerosos elementos no pueden remontarse hasta él. Así, el capítulo 34 del Deuterónimo, por citar solo un ejemplo, narra cómo murió y fue enterrado Moisés. ¿Sería Moisés autor de semejante relato? En realidad, el autor del Pentateuco ha quedado en el anonimato. Más que un autor, hay que hablar de varios recopiladores, autores y redactores de un largo proceso de formación. No vamos a entrar aquí en el complejo problema de la composición del Pentateuco. Es una cuestión actualmente muy discutida en la que aún se está lejos de lograr un acuerdo. Baste decir que se suele distinguir un proceso oral que se remonta al menos hasta la época patriarcal y otro escrito que se extiende fundamentalmente entre los siglos X y V a.C. Vistas así las cosas, la atribución del Pentateuco a Moisés parece una pura ficción literaria. Tal atribución, sin embargo, tiene otro alcance. Significa que los libros del Pentateuco derivan su autoridad de la obra de Moisés. Él es la figura central en estos libros como líder de Israel desde la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra y como mediador por excelencia de la alianza y de la ley de Dios. Génesis. El Génesis es ante todo una obra de tipo religioso y teológico, en la que se expresan las creencias del pueblo de Dios. Cuando en este libro se habla de la creación del cosmos o del hombre, no se pretende transmitir una verdad científica, sino una verdad de fe. Parafraseando a San Agustín, podemos decir que el Génesis no enseña cómo va al cielo, sino cómo se va al cielo. Génesis significa comienzo. Este libro abarca el período que se extiende desde la creación hasta la estancia de los israelitas en Egipto. La historia del pueblo de Dios comienza propiamente con la salida de los israelitas de Egipto, esto es, con el Éxodo. En este sentido, el Génesis es un prólogo a la historia del pueblo de Dios, un prólogo en dos partes correspondientes a las dos grandes secciones del libro. La primera, generalmente denominada Historia de los Orígenes, capítulos 1 al 11, sitúa la historia del pueblo de Dios en el marco más amplio de la historia universal. La segunda, de los capítulos 12 al 50, versa sobre los patriarcas, los antepasados de Israel. La historia de los orígenes plantea una serie de interrogantes fundamentales para el hombre. ¿Cómo se originó el mundo? ¿Qué relación existe entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Cómo y por qué ha entrado el mal en el mundo? Los 11 primeros capítulos del Génesis intentan responder a estas y otras cuestiones elementales de la vida. El autor sagrado comienza alabando la bondad primigenia del hombre y de todas las cosas creadas por Dios, para exponer luego la irrupción del mal en el mundo como consecuencia del pecado de los primeros padres. El diluvio intenta sanar el mal en su raíz, pero el hombre continúa pecando después del diluvio. En este contexto entronca la historia de los patriarcas. De todos los pueblos de la tierra, Dios eligió una familia, un hombre, Abraham, para hacer de él su propio pueblo, en el que serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis del 12 al 50. Contiene la historia de esta familia en 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. Estas historias muestran la actuación de Dios, cómo ha ido preparando a su pueblo en orden a la salvación del mundo. Los patriarcas testimonian la fe en este Dios que acompaña, guía y salva al hombre en su caminar. En el libro del Génesis se puede percibir aún el eco de distintas voces. Son las voces de varias generaciones, una larga tradición oral que más tarde fue fijada por escrito, dando como resultado el texto actual del libro. El lector atento puede descubrir en sus páginas las huellas de diferentes autores y redactores. Puede ser este un ejercicio interesante, pero lo que más interesa es captar el mensaje de fe y esperanza de Dios, tal como lo vivió y experimentó el antiguo pueblo de Dios. Fe y esperanza en un Dios que modela al hombre a su imagen y semejanza, un Dios fiel a sus promesas,
cuyo plan de salvación abarca desde el principio hasta el final de los tiempos. Génesis, historia de los orígenes. 1. Capítulo 1. La creación. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Hubo sí tarde y mañana, día primero. Y Dios dijo, haya un firmamento entre las aguas que separe las unas de las otras, y así fue. Dios hizo el firmamento, separando por medio de él las aguas que hay debajo de las que hay sobre él. Dios llamó al firmamento cielo. Hubo tarde y mañana, día segundo. Dios dijo, reúnanse en un solo lugar las aguas inferiores y aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mares. Vio Dios que esto estaba bien. Dios dijo, produzca la tierra vegetación, plantas con semilla de su especie y árboles frutales que den sobre la tierra frutos que contengan la semilla de su especie. Y así fue. La tierra produjo vegetación, plantas con semilla de su especie y árboles frutales que contienen la semilla propia de su especie. Vio Dios que esto estaba bien. Hubo tarde y mañana. Día tercero. Dios dijo, haya lumbreras en el firmamento que separen el día de la noche, sirvan de signos para distinguir las estaciones, los días y los años, y luzcan en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Dios hizo dos lumbreras grandes, la mayor para gobierno del día y la menor para gobierno de la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, regular el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Vio Dios que esto estaba bien. Hubo tarde y mañana, día cuarto. Dios dijo, pulule en las aguas un hormigueo de seres vivientes y revoloteen las aves por encima de la tierra y cara al firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas que según su especie y el mundo volátil según su especie. Vio Dios que esto estaba bien. Dios los bendijo diciendo, sed fecundos, multiplicaos y llenad las aguas del mar, y multiplíquense las aves sobre la tierra. Hubo tarde y mañana, día quinto. Dios dijo, produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganados, reptiles y bestias salvajes según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra, los ganados y los reptiles campestres, cada uno según su especie. Vio Dios que esto estaba bien. Creación del hombre. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las fieras campestres y los reptiles de la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y cuantos animales se muevan sobre la tierra. Y añadió, yo os doy toda planta sementífera que hay sobre la superficie de la tierra y todo árbol que da fruto conteniendo simiente en sí. Ello será vuestra comida. A todos los animales del campo, a las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser viviente, yo doy para comida todo herbaje verde. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo estaba bien. Hubo, tarde y mañana, día sexto. Capítulo 2. Así fueron acabados el cielo y la tierra y todos sus elementos. Dios dio por terminada su obra el séptimo día, y en este día descansó de toda su obra.
Dios bendijo el día séptimo y lo santificó porque en él había descansado de toda la obra de su actividad creadora. Tal fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. El paraíso. Cuando el Señor hizo el cielo, no había todavía arbusto alguno del campo sobre la tierra, ni había germinado hierba alguna, porque el Señor, Dios, no había hecho todavía llover sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le insufló en sus narices un hálito de vida, y así el hombre llegó a ser un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en el Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y apetitosos para comer, el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pisón, y es el que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El oro de este país es puro, en él hay también bodelio y ágata. El segundo, de nombre Gijón, circunda toda la tierra de Cus. El tercero, de nombre Tigris, discurre al oriente de Asiria. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y le puso en el jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase. El Señor Dios dio al hombre este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Creación de la mujer. El Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda apropiada. El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, ya que el nombre que él les diera, ese sería su nombre. El hombre impuso nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo, pero para sí mismo no encontré una ayuda apropiada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo, y mientras dormía le quitó una de sus costillas, poniendo carne en su lugar. De la costilla tomada del hombre, el Señor Dios formó a la mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada hembra, porque he sido tomada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y son los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse uno del otro. Capítulo número 3. Tentación y caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿es cierto que os ha dicho Dios, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: nosotros podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Solo del fruto del árbol que está en medio del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis siquiera, bajo pena de muerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no, no moriréis. Antes bien, Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Dio también de él a su marido, que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces se abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la brisa de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y éste respondió:
oí tus pasos por el jardín. Me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios prosiguió, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿No habrás comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo de la tierra todos los días de tu vida. Yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú solo tocarás su calcañal. A la mujer le dijo, multiplicaré los trabajos de tus preñeces. Con dolor parirás a tus hijos, tu deseo te arrastrará hacia tu marido, que te dominará. Al hombre le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con trabajo sacarás de ella tu alimento todo el tiempo de tu vida. Ella te dará espinas y cardos y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado porque polvo eres y en polvo te has de convertir. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de piel y los vistió. Después dijo, He aquí al hombre que ha llegado a ser como uno de nosotros, por el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a tender su mano y tome del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajase la tierra de la que había sido sacado. Expulsó al hombre y puso delante del jardín de Edén los querubines y la llama de la espada flameante para guardar el camino del árbol de la vida. Capítulo 4. Caín y Abel. El hombre tuvo relaciones con su mujer, la cual concibió dio luz a Caín y dijo, He tenido un hombre gracias al Señor. Tuvo después a su hermano Abel. Abel fue pastor y Caín agricultor. Pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le ofreció los primogénitos más selectos de su rebaño. El Señor miró complacido a Abel y su ofrenda, pero vio con desagrado a Caín y su ofrenda. Caín entonces se encolerizó y su rostro se descompuso. El Señor le dijo, ¿por qué te encolerizas? ¿Te muestras malhumorado y vas con la cabeza baja? Si obraras bien, no alcanzarías la cabeza. Si obraras bien, no alzarías la cabeza. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas de tu casa y te acosa sin que puedas contenerlo. Caín dijo a su hermano Abel, Vamos al campo. Cuando se encontraron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y le mató. El Señor preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano? Y él respondió, No lo sé, ¿es que soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano grita de la tierra hasta mí. Por tanto, maldita sea lejos de la tierra que ha abierto sus fauces para empaparse con la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando cultives la tierra, no te dará ya sus frutos. Andarás errante y vagabundo sobre la tierra. Caín dijo al Señor, mi iniquidad es tan grande que no puedo soportarlo. Tú me echas de aquí y tengo que ocultarme a tu mirada. Errante y vagabundo andaré sobre la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, no será así. Si alguien mata a Caín, lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien lo encontraba, no lo matara. Los cainitas. Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en el país de Nod, al oriente de Edén.
Más tarde se puso a construir una ciudad a la que dio el nombre de su hijo, Enoc. A Enoc le nació Irad, y este engendró a Mahuyael. Mahuyael engendró a Metusael, y este a Lamec. Lamec tuvo dos mujeres, una se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Yabal, el antepasado de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano fue Yubal, el antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. Sila, por su parte, parió a Tubal-Caín, forjador de todo género de instrumentos de bronce y de hierro. Hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, escuchadme, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras. Por una herida maté a un hombre y a un joven por una contusión. Caín será vengado 7 veces. Lamec lo será 77. Los setitas. Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, y ésta dio a luz a un hijo, a quien puso por nombre Set, porque Dios dijo: me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, al que mató Caín. Set engendró también un hijo, al que puso el nombre de Enos. Entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Capítulo 5. De Adán a Noé. He aquí la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen de Dios. Lo creó macho y hembra, los bendijo y los puso el nombre de hombre, el día de su creación. Adán, a la edad de 130 años, engendró un hijo a su imagen, según semejanza, y le llamó Set. Después de engendrar a Set, vivió todavía Adán 800 años y engendró hijos e hijas. Adán vivió en total 930 años y murió. Set, a la edad de 105 años, engendró a Enos, y después de haber engendrado a Enos, vivió todavía 807 años, y engendró hijos e hijas. Set vivió en total 912 años y murió. Enos, a la edad de 90 años, engendró a Kenán, y después de haber engendrado a Kenán, vivió todavía 815 años y engendró hijos e hijas. Enos vivió en total 905 años y murió. Kenán, a la edad de 70 años, engendró a Mahalalel, y después de haber engendrado a Mahalalel, vivió todavía 840 años y engendró hijos e hijas. Kenán vivió en total 910 años y murió. Mahalalel, a la edad de 65 años, engendró a Yered, y después de haber engendrado a Yered, vivió todavía 830 años y engendró hijos e hijas. Mahalalel vivió en total 895 años y murió. Yered, a la edad de 162 años, engendró a Enoc, y después de haber engendrado a Enoc, vivió todavía 800 años y engendró hijos e hijas. Yered vivió en total 962 años y murió. Enoc, a la edad de 65 años, engendró a Matusalén, y después de haber engendrado a Matusalén, siguió los caminos de Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Enoc vivió en total 365 años y siguió los caminos de Dios. Después no fue visto más porque Dios se lo llevó. Matusalén, a la edad de 187 años, engendró a Lamec, y después de haber engendrado a Lamec, vivió todavía 782 años y engendró hijos e hijas. Matusalén vivió en total 969 años y murió. Lamec, a la edad de 182 años, tuvo un hijo, al que llamó Noé, diciendo: Él nos consolará en nuestro trabajo y en la fatiga que impone a nuestras manos la tierra maldecida por el Señor. Lamec, después de haber engendrado a Noé, vivió todavía 595 años y engendró hijos e hijas. Lamec
vivió en total 777 años y murió. Noé, a la edad de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Capítulo 6. Historia de Noé. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas las que más les gustaron. El Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá por siempre en el hombre, porque es de carne. Sus días serán 120 años. En aquel entonces había gigantes en la tierra. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos son los héroes de antaño, hombres famosos. El diluvio. Al ver al Señor que la maldad de los hombres sobre la tierra era muy grande y que siempre estaban pensando en hacer el mal, se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra y con gran dolor dijo: Exterminaré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, hombres y animales, reptiles y aves del cielo. Todo lo exterminaré, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé encontró gracia a los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, íntegro, y entre sus compañeros seguía los caminos de Dios. Engendró 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida delante de Dios y toda ella llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque todo mortal había corrompido su camino sobre ella. Dios dijo a Noé: He decidido acabar con todo ser viviente, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Voy a exterminarlos a todos, ellos juntamente con la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas, divídela en compartimentos y calafatéala con pez por dentro y por fuera. Estas serán sus dimensiones: 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Harás arriba un tragaluz a medio metro del remate. A un lado harás la puerta y en el arca harás 3 pisos. Yo voy a enviar sobre la tierra un diluvio de aguas para destruir a todo ser viviente que hay bajo el cielo. Todo cuanto hay sobre la tierra morirá. Contigo, en cambio, estableceré un pacto. Entrarás en el arca tú y tu mujer, tus hijos y tus mujeres. De todos los seres vivientes meterás contigo en el arca una pareja de cada especie, macho y hembra, para que sobrevivan contigo. De cada especie de aves, de animales y de reptiles entrará contigo una pareja para salvaguardar la vida. Y por tu parte, procúrate todo aquello que pueda serviros de alimento tanto a ti como a ellos. Noé lo hizo así, exactamente como Dios le había mandado. Capítulo 7. El Señor dijo a Noé: Entra en el arca, tú con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los hombres puros, toma 7 parejas de cada especie, machos y hembras, y de los impuros toma solo una pareja, macho y hembra. De las aves del cielo, 7 parejas de cada especie, con el fin de conservar la especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra por espacio de 40 días y 40 noches, y exterminaré sobre ella todos los seres que he hecho. Noé hizo todo cuanto Dios le había mandado. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Noé, con su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos, entró en el arca para librarse de las aguas del diluvio. Los animales, puros e impuros, las aves y los reptiles entraron con Noé en el arca por parejas, como había ordenado Dios. Pasados los 7 días, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Era el año 600 de la vida de Noé, el día 17 del mes segundo, cuando irrumpieron todas las fuentes del abismo y se abrieron las compuertas del cielo.
La lluvia cayó sobre la tierra por espacio de 40 días y 40 noches. Aquel mismo día, Noé entró en el arca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, con su mujer y las mujeres de sus 3 hijos, y con ellos todas las especies de bestias salvajes, ganados, reptiles y aves. Después, después de Noé, entró en el arca una pareja de todo ser viviente, un macho y una hembra de cada especie, tal y como se lo había ordenado Dios. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Las aguas, siempre en crecida, levantaron en alto el arca, que flotaba sobre las aguas. Las aguas crecieron y aumentaron sobre la tierra mientras el arca continuaba flotando sobre su superficie. Tanto crecieron las aguas sobre la tierra que llegaron a cubrir todos los montes más altos que hay bajo el cielo. Las aguas subieron 7 metros y medio por encima de los montes más altos. Perecieron todos los seres vivientes que se mueven en la tierra, aves, ganados, bestias salvajes y toda la humanidad. Todo lo que tiene hálito de vida en sus narices, todo lo que habita la tierra seca, todo pereció. Todos los seres vivientes sobre la superficie de la tierra fueron exterminados. Hombres y bestias salvajes, reptiles y aves del cielo desaparecieron de la tierra. Únicamente quedó Noé y los que estaban con él en el arca. La inundación de las aguas sobre la tierra duró 150 días. Fin del diluvio, capítulo 8. Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y ganados que estaban con él en el arca. Hizo pasar un viento sobre la tierra y bajaron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y cesó de caer la lluvia. Las aguas fueron retirándose gradualmente de la tierra. Al cabo de 150 días comenzaron a bajar, y el día 17 del séptimo mes el arca quedó anclada sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta el mes 10, y el primer día de este mes aparecieron las cimas de los montes. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, el cual estuvo volando, yendo y viniendo hasta que secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó una paloma para ver si se habían secado las aguas sobre la superficie de la tierra. La paloma, no encontrando dónde posarse, volvió de nuevo al arca, porque las aguas cubrían la superficie de toda la tierra. Noé sacó la mano, la agarró y la metió en el arca. Esperó 7 días más y de nuevo soltó la paloma fuera del arca, y por la tarde volvió trayendo en su pico una rama de olivo. Así conoció Noé que las aguas no cubrían ya la superficie de la tierra. Esperó otros 7 días y de nuevo soltó la paloma, que ya no volvió más. El año 601 de la vida de Noé, el día 1 del primer mes, se secaron las aguas sobre la superficie de la tierra. Noé levantó la cubierta del arca, miró y vio que la superficie de la tierra estaba seca. El día 27 del segundo mes, la tierra estaba completamente seca. Dios habló a Noé y le dijo: Sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y tus nueras. Saca también todos los animales que están contigo, aves, ganados y reptiles, que llenen la tierra, que crezcan y que se multipliquen sobre ella. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y sus nueras, y todas las bestias salvajes, los ganados, las aves y los reptiles salieron también del arca por especies. Noé levantó un altar al Señor y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos sobre él. El Señor aspiró el perfume agradable y se alejó. No maldeciré más la tierra por causa del hombre, porque los impulsos del corazón del hombre tienden al mal desde su adolescencia. Jamás volveré a castigar a los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dura la tierra, sementera y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán más. Capítulo 9.
Pacto de Dios con Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Todos los animales de la tierra os temerán y os respetarán. Las aves del cielo, todo lo que se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar están en vuestras manos. Todo cuanto se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Yo os lo doy, como antes os di las verduras. Solo una cosa no debéis comer, carne que tenga aún dentro su vida, esto es, su sangre. Yo pediré cuenta estrecha de la sangre de cada uno de vosotros, se la pediré a los animales y al hombre. A cada uno le pediré cuenta de la vida de su hermano. Quien derrame sangre de hombre, verá la suya derramada por el hombre, porque Dios ha hecho al hombre a su imagen. Vosotros sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Dios dijo a Noé y a sus hijos, yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes después de vosotros, y con todos los seres vivientes que hay entre vosotros, aves, ganados, bestias del campo, todos los animales que salieron con vosotros del arca. Este es mi pacto con vosotros. Ningún ser viviente volverá a ser exterminado por las aguas del diluvio, ni volverá a haber diluvio que arrase la tierra. Y añadió, esta será la señal del pacto que pongo entre mí y vosotros y todos los seres vivientes que hay entre vosotros por todas las generaciones futuras. Yo pongo mi arco iris en las nubes, y él será la señal de la alianza entre mí y la tierra. Cuando cubra las nubes la tierra, aparecerá el arco iris. Me acordaré de mi alianza con vosotros y con todos los vivientes de la tierra, y las aguas no volverán a ser un diluvio que arrase la tierra. El arco iris aparecerá en las nubes, y yo, al verlo, me acordaré de mi pacto perpetuo entre Dios y todos los seres vivientes de la tierra. Dios dijo a Noé, tal es la señal del pacto que acabo de establecer entre mí y todos los seres vivientes de la tierra. Los hijos de Noé. Los hijos de Noé, salidos del arca, fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres eran los hijos de Noé, y por ellos fue poblada toda la tierra. Noé fue agricultor y plantó una viña. Bebió de su vino, se emborrachó y se quedó desnudo en el interior de la tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y corrió afuera a decírselo a sus hermanos. Sem y Jafet tomaron un manto y se lo echaron sobre la espalda, y yendo hacia atrás, vuelto el rostro, cubrieron sin verla la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera, se enteró de lo que habían hecho su hijo menor, y dijo, maldito sea Canaán, sea el último de los esclavos de sus hermanos. Y añadió, bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Haga Dios que se propague Jafet, que habite en la tienda de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de sus días fue de 950 años y murió. Capítulo 10. Los pueblos de la tierra. Esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Hijos de Yaván, Elisa y Tarsis, chipriotas y rodenses. A partir de estos se hizo la repartición de las naciones en las islas, cada uno con su tierra, según su lengua, y su nación, según su familia. Hijos de Cam fueron Etiopía, Egipto, Put y Canaán. Hijos de Etiopía son Seba, Javilá, Saptá, Ramá y Sapteca. Hijos de Ramá fueron Seba y Dedán. Etiopía engendró a Nemrod, que fue el primer héroe sobre la tierra, un cazador valiente delante del Señor.
De ahí el proverbio cazador valeroso delante del Señor como Nemrod. Los comienzos de su imperio fueron Babel, Erec Akkad y Calno, en tierra de Sanar. De esta región salió Asur, que edificó Nínive, Rehobot Ir, Calaj y Resen, entre Nínive y Calaj. Esta fue la ciudad más grande. Egipto engendró a los lidios, los anamitas, los leavitas, los neftujitas, los patrositas, los caslujitas y los cretenses, de los que salieron los filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, luego a Het, y a los jebuseos, amorreos y girgaseos, heveos, arquitas, sinitas, arvadeos, semareos y jamateos. Los cananeos se dispersaron. Su territorio se extendió desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, luego en dirección de Sodoma, Gomorra, Adama y Seboín hasta Lesa. Tales fueron los hijos de Cam, según sus clanes, lengua, países y naciones. Sem, padre de Eber, hermano mayor de Jafet, tuvo hijos. Fueron estos: Elán, Asur, Arfaxad, Lidia y Arán. Hijos de Arán fueron Us, Hul, Geter, Mesec. Arfaxad engendró a Selah y Selah a Heber. A Heber le nacieron dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo fue dividida la tierra. Su hermano se llamó Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Selef, Hasarmavet, Yeraj, Jadorán, Uzal, Dicá, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Jabilá y Yobab. Todos estos son los hijos de Yoctán. La región donde ellos habitaron va desde Mesa en dirección a Sefar hasta las montañas orientales. Estos fueron los hijos de Sem, según sus familias, lenguas, países y naciones. Tales fueron las familias de los hijos de Noé, según sus generaciones y naciones. A partir de ellos se hizo la repartición de las naciones sobre la tierra después del diluvio. Capítulo 11. La Torre de Babel. Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Los hombres, al emigrar de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Ea, hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. Se sirvieron de los ladrillos en lugar de piedras y de betún en lugar de argamasa. Luego dijeron: Ea, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos famosos y no andemos más dispersos por la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: He aquí que todos forman un solo pueblo y hablan una misma lengua, y este es solo el principio de sus empresas. Nada les impedirá llevar a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y confundamos su lenguaje para que no se entiendan los unos a los otros. Así, el Señor los dispersó de allí por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por toda su superficie. Los ascendientes de Abraham. He aquí la descendencia de Sem. Sem, a la edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad, a la edad de 35, engendró a Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 300 años y engendró hijos e hijas. Selah, a la edad de 30 años, engendró a Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 400 años y engendró hijos e hijas. Eber, a la edad de 34 años, engendró a Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg,
a la edad de 30 años, engendró a Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años y engendró hijos e hijas. Reú, a la edad de 32 años, engendró a Saruc. Después del nacimiento de Saruc, Reú vivió 207 años y engendró hijos e hijas. Saruc, a la edad de 30 años, engendró a Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Saruc vivió 200 años y engendró hijos e hijas. Nahor, a la edad de 29 años, engendró a Terah. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 119 años y engendró hijos e hijas. Terah, a la edad de 70 años, engendró a Abraham, y a Nahor y a Harán. Esta es la descendencia de Terah. Terah engendró a Abraham, Nahor y Harán. Harán engendró a Lot y murió en vida de su padre Terah en su país natal Ur de los caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milca, hija de Harán, padre de Milca, y de Isca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y los hizo salir de Ur de los caldeos para ir al país de Canaán. Pero al llegar a Harán se quedaron allí. Terah vivió 205 años y murió en Harán. Capítulo 12. Vocación de Abraham. El Señor dijo a Abraham: Sal de tu tierra, de tu patria y de tu casa, y de la casa de tu padre, y vete al país que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán bendecidas todas las comunidades de la tierra. Y así concluimos este capítulo que se trata de los orígenes, la historia de los orígenes dentro del Génesis. Esta primera parte de la Santa Biblia. No olvidéis que si os gustan nuestros vídeos podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube para recibir cada una de nuestras entregas. Si además os gustaría ayudarnos, una cosa que podéis hacer y es muy fácil es compartir este vídeo con vuestros seres queridos para que así llegue a mucha más gente. Dicho esto, deseamos con este vídeo haberos acercado con nuestra voz la mayor paz y todo el amor posible de Dios a vuestros corazones. Volveremos a escucharnos muy pronto. Muchas gracias.